Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu clase de razonamiento matemático. A continuación, vamos a ver el tema llamado análisis combinatorio, parte 1. ¿De qué trata este capítulo? Bueno, en primer lugar, permíteme, por favor, explicarte un breve concepto acerca de este capítulo. Muy bonito, muy interesante. Concepto es una idea, un resumen de lo que trabajaremos en esta clasecita, ¿ok? Bien, son técnicas, vamos a aprender hoy técnicas de conteo. Es el otro nombre también con el que se le conoce al capítulo, técnicas de conteo. Pero, profesor, ¿contar qué cosa? ¿Contar qué? Técnicas de conteo para saber, para calcular, para determinar cuántos arreglos, ¿correcto? ¿Cuántos arreglos u ordenamientos, cuántos arreglos u ordenamientos se pueden realizar con los elementos brindados por cada ejercicio, con los elementos disponibles en cada problemita. Básicamente el capítulo, obviamente que si hay parte 1 habrá parte 2, se basa en calcular de cuántas formas puedo hacer un arreglo o un ordenamiento, una agrupación o un ordenamiento. ¿Estamos de acuerdo? Claro está que para poder calcularlo, para poder saberlo, tenemos que tener unas herramientas previas, ¿correcto? Una vez que hemos aprendido el breve concepto, vamos a trabajar ahora, por aquí, el factorial de un número. Esto es importante, muy saber qué es el factorial de un número. Para empezar, recuerda que el factorial se le representa de esta manera, n y un símbolo de admiración cerrado. Eso se lee el factorial de n. Esto, reitero, se lee el factorial de n y se calcula como el producto de los números consecutivos desde n-1, n-2, n-3 hasta 3 por 2 por 1. Así, de esta manera. Siempre vamos a calcular así el factorial de un numerito llamado n. Ahí está. Condiciones para que esto sea correcto, para que podamos calcular correctamente un factorial. La primera es que n le pertenece a los números enteros y además este n es mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Importante, muy reitero. N es entero y además es mayor o igual que 0. ¿Correcto? Por aquí vamos a colocar una observación, un ojo. Un ojo porque si te digo que n es entero mayor o igual que 0, quiere decir que n puede ser 0. ¿Sí o no? Y lo primero que tengo que explicarte es justo cómo calcular el factorial de 0, porque el factorial de 0 está definido por convención de matemáticos. Por convención matemática, por conveniencia, el factorial de 0 es igual a 1. ¿De acuerdo? Esto es importante porque si te percatas en la definición que he puesto aquí, vamos hasta el 1, no pasamos por 0. Entonces, por eso digo, por conveniencia matemática, por convención de matemáticos, el factorial de 0 vale 1. ¿Correcto? Por aquí vamos a ver ejemplos de los factoriales más comunes, ¿correcto? Los que a mi parecer son los más comunes también. El factorial de 1 vamos a partir de aquí, ¿ya? Factorial de 1 vale 1. El factorial de 2 es 2 por 1, es decir, 2. El factorial de 3 vale 3 por 2 por 1, es decir, 6, ¿correcto? El factorial de 4 es igual a 4 por 3 por 2 por 1 y esto sale 24, ¿de acuerdo? Y así podríamos hacer muchos factoriales más. Por aquí vamos a colocar un recordar de U. Vamos a ver un recordar de U. Una propiedad muy importante de los factoriales que, bueno, la puedes inferir si tú ves esto ordenado, ¿no? Como una escalerita. Recuerda siempre se cumple que el factorial de n es igual a n por el factorial de n menos 1. Siempre funciona esta propiedad, ¿de acuerdo? Profe, ¿y cómo la podemos
aplicar, ¿cómo la podemos visualizar? A ver, un ejemplito por aquí para que se entienda mejor. Observa. Es notorio que el factorial de 5 lo calculamos como 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿ok? Pero, este 4 por 3 por 2 por 1 es el factorial de 4. ¿Te das cuenta? Entonces podemos determinar que el factorial de 5 es igual a 5 por el factorial de 4. ¿Bien? Mucho cuidado con esto. Es una propiedad muy común, muy frecuente que vamos a utilizar para problemas donde se pida reducir expresiones que tienen factorial. ¿De acuerdo? Bien. Listo. Una vez que ya conocemos la herramienta del factorial, conocemos el concepto, vamos a practicar a continuación los principios. Hay principios para el conteo, ¿correcto? Principios de conteo. Únicamente vamos a trabajar dos principios, el principio de adición y el principio de multiplicación. ¿Estamos de acuerdo? Pero para esto debo establecer lo siguiente. Dados dos eventos, dos sucesos, dados. ¿Qué es un evento? Un evento es cualquier cosa que pueda ocurrir. Levantar el plumón, no sé, rascarme la cabeza, lanzar una moneda, lanzar dos dados. Eso es un evento, ¿de acuerdo? Dados dos eventos A y B, ¿ok? Los cuales pueden suceder, pueden ocurrir, pueden darse de M y N formas, de M y N formas respectivamente. Ahí está. Respectivamente. Bien. De ahí vamos a poder plantear los dos principios que nos ayudarán a resolver los ejercicios correspondientes a este tema. El primer principio es principio de adición o principio aditivo. ¿Ok? Repito, el primer principio es principio de adición o principio aditivo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo se aplica el principio de adición? Cuando los eventos A y B son excluyentes mutuamente. ¿Correcto? Cuando los eventos A y B son excluyentes mutuamente. ¿Qué significa? Que sucede A, mira, sucede el evento A o sucede el evento B. No hay manera en la que los dos sucedan al mismo tiempo. Me explico mejor. Subir las escaleras o bajar las escaleras. No puedes hacer los dos a la vez. No me digas, profesor, pero escalera mecánica. No. O sea, de manera pues, regular. O también puedo decirte lanzar una monedita o no lanzar la monedita. Son eventos excluyentes. También te puedo decir, no sé, pues cuando sales de casa, parar un taxi o parar un bus. No puedes parar, no puedes subir a los dos a la vez, ¿te das cuenta? Esos son eventos mutuamente excluyentes. Para viajar de Lima a Arequipa puedes ir por avión o puedes ir en bus, pero no puedes ir en los dos al mismo tiempo. Que suceda A no depende que suceda B y viceversa. Se excluyen, están separados mutuamente, ¿de acuerdo? Eso significa eventos excluyentes, ¿correcto? Con base en esto, mira, con base en esto sucede A o sucede B de M más N maneras, de M más N formas diferentes, ¿correcto? Se llama principio de adición justamente por eso, porque se van a sumar el número de formas en las que puede ocurrir por separado cada evento. Sucede A o sucede B de M más N maneras, ¿de acuerdo? A ver, un ejemplo, por aquí vamos a poner un ejemplo bastante clásico. Un ejemplo muy común es para ir de la ciudad A, vamos a poner por aquí, de la ciudad A, vamos a querer viajar hacia la ciudad B, ¿ok? Ciudad A hacia la ciudad B. Bien, vamos a plantear que tenemos, se me ocurre, 3 vías aéreas, ¿ok? 3 vías aéreas, o sea, 3 tipos de avión, 3 aerolíneas, ¿correcto? 3 vías aéreas. Y para viajar de A a B también tenemos, no se me ocurre, 5 vías terrestres.
5 buses, 5 líneas de bus distintas, pero bueno, ya estoy poniendo 5 vías terrestres, ¿ok? Bien, entonces, si queremos calcular de cuántas formas puedo viajar de A a B, esta sería la pregunta que tú verías en un texto. ¿De cuántas formas? ¿De cuántas formas podemos viajar de A a B? ¿De cuántas formas se puede viajar de A hacia B? ¿Ok? ¿De cuántas formas se puede viajar desde la ciudad A hacia la ciudad B? Bien, esta es la pregunta. Como lo calculamos, puedes ir por aire o por tierra, entonces tienes 3 formas por aire, 5 formas por tierra. En total tenemos 8 formas diferentes. ¿Ves? Es una aplicación bastante básica, bastante directa, pero preguntas de este tipo vamos a ver en el desarrollo del material. Terminamos ahí lo que es principio de adición. Y ahora veamos el principio de multiplicación. ¿De acuerdo? Ese es el segundo principio. Te hablé en la teoría que tenemos 2 principios. El primero es el principio de adición, el cual ya hemos tratado. Ahora trataremos el principio de multiplicación. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Recuerda también que al inicio planteamos 2 eventos A y B. A sucede de M maneras diferentes y B sucede de N maneras distintas. ¿Estamos de acuerdo? Con base en ello, puedo decir que el evento o el principio de multiplicación se aplica cuando nuestros eventos A y B son simultáneos. Es decir, uno depende de otro, ¿correcto? Por acá lo voy a escribir con otra palabrita, interdependientes. ¿Qué significa interdependientes para el contexto de nuestro capítulo? Que uno depende del otro. O sea, para que suceda A, debe suceder B primero. Y viceversa, para que suceda B, debe suceder A. Me explico mejor. Por ejemplo, clásico, cuando tú te vas a vestir. Ahorita vamos a ver un ejemplo de esto. Cuando te vas a vestir, mira, solo es como un ejemplo, ¿sí? Imagina que tienes 2 camisetas, 2 polos, así. Uno con la marca A y otro con la marca B, ¿ok? Y tienes, vamos a ver aquí, mira estos pantalones. Imagina que me salieron bonitos ya. Vamos a ver los pantaloncitos. Tienes 3 pantaloncitos. Ya está. Marca M, N y P. Bien, entonces tú te quieres vestir. No vamos a contabilizar cuántos calzados tienes, para no dibujar más, pues, ¿no? Ahora, una forma es vestirte A con M, A con N, A con P. Ahí nomás hay 3 formas, ¿sí o no? Y otra forma de vestirte es B con M, B con N y B con P. 3 más 3 son 6. Obviamente que esto es como decir 3 formas de usar un pantalón, 2 formas de usar un polo, 2 tipos de polo diferentes. Esto se puede comprobar mediante el diagrama de árbol, ¿de acuerdo? Entonces es importante que manejemos bien esto. Por acá lo planteamos, ¿ya? A y B son simultáneos, entonces pueden ocurrir, pueden suceder, pueden ocurrir, ¿ok? De M por N maneras, de M por N formas diferentes. Siempre, ¿de acuerdo? Principio de multiplicación, A y B son simultáneos, uno depende de otro, pueden ocurrir de M por N formas distintas. Vamos a ver un ejemplito parecido a lo que te dije hace un ratito, pero un poquito más extenso. Mira, supongamos que tu compañero Agripino, ¿ok?, posee, vamos a decir que él tenga 4 polos, 4 camisetas diferentes, 5 pares de pantalones, ¿ok? Pantalones. Y 3 pares de sandalias, ahí está, diferentes. Entonces, ¿de cuántas formas él se puede vestir? Mira, la pregunta es así, ojo, ¿cómo la vamos a ver en un texto? ¿De cuántas formas diferentes o de cuántas formas o de cuántas maneras, correcto, de cuántas formas distintas puede vestir? Obvio que se asume que es de forma normal, de manera convencional. Un polo, un pantalón y un par de sandalias. No puede usar 2 polos, ¿no? Eso es de manera convencional, ¿sí?
¿Cómo calculamos esto? Simplemente con el principio de la multiplicación. 4 por 5, 20 por 3, 60. Quiere decir que se puede vestir de 60 maneras diferentes este personaje. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, por aquí vamos a plantear una aplicación. Porque en tu material vas a necesitar conocer esto. Una aplicación bastante clara. Si quiero viajar de la ciudad A hacia la ciudad C, pero pasando por la ciudad B, esos son clásicos problemas. Mira. Vamos a decir que de aquí, para viajar de A hacia B, hay 3 rutas diferentes. 3 caminos, 3 vías distintas. Para viajar de B hacia C, digamos que hay 5 rutas, 5 caminos, 5 vías diferentes. ¿Ok? Entonces, si yo quiero viajar de la ciudad A hacia la ciudad C, pero necesariamente pasando por B, porque si no hay una ruta directa, ¿no? No hay un camino directo desde A hacia C. Entonces, pasando por B, ¿qué debo decir? 3 rutas por estas 5 rutas. Ahí se aplica el principio de la multiplicación. Y tengo 15 caminos diferentes para ir de A hacia C, pasando necesariamente por B. ¿Estamos de acuerdo? Y por último, veamos un ejercicio antes de que podamos desarrollar nuestra práctica. Queremos calcular el valor de la expresión llamada R, y un clásico ejercicio es el que estoy a punto de colocar en la pizarrita. El factorial de 17 más el factorial de 18 sobre el factorial de 16. Es un clásico. Para esto vamos a reducir todo al menor posible, ¿ok? Vamos a reducir el 17, el factorial de 17 es 17 por el factorial de 16. El factorial de 18 es 18 por 17 por el factorial de 16 sobre el factorial de 16. Me parece que es evidente el elemento repetido. En este caso, el elemento repetido es el factorial de 16. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a tomar ese factor común, ese elemento repetido. Tenemos el factorial de 16 por 17 más 18 por 17 dividido por el factorial de 16. Como puedes notar, se elimina el factorial de 16, ¿sí o no? Por acá continuamos, ya que tenemos espacio. El factorial de 16 ya se eliminó y nos queda 17 más 18 por 17. Y todavía no lo pegues. Mira, podemos aquí tomar factor común. Factor común en este caso es el 17. Y tenemos 1, porque acá sacar 17 nos queda 1, más 18. Y listo. ¿Estamos de acuerdo? Se eliminó el menor. Nos quedamos con el siguiente, factorizar. 17 por 18 más 1 sale 19. Me parece razonable que esto tú lo has visto en habilidad operativa, lo voy a expresar como 20 menos 1. Y se va a repartir, a distribuir. Nos queda finalmente 17 por 20, 340, menos 17 por 1, 17. Y esto resulta ser 323. Ya está nuestra respuesta. ¿Ves? Esta expresión, que tenía puros factoriales, la hemos reducido a una expresión que ya no tiene factorial, ya nos dio un resultado entero. ¿Correcto? Y antes de despedirnos, te hago una pregunta más. Por aquí vamos a agregar una observación. ¿Ok? Antes de terminar con la parte teórica, algo que te va a servir mucho para el desarrollo del material, tenlo claro, y también para tus pruebas, obviamente, es lo siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo el factorial de x igual a 1? Se puso en la teoría que el factorial de 1 es 1, o sea, x vale 1, pero también el factorial de 0 es 1. Ten cuidado con esto, ¿sí? Mucho cuidado, porque las preguntas pueden ser así para que tú estés atento. También, ¿qué pasaría si te digo, oye, el factorial de n vale 24? No quiere decir que n sea 24. Tengo que recordar mi teoría. A ver, ¿qué número será? ¿Será factorial de 2? ¿1 por 2? No, ese es 2. ¿Será factorial de 3?
1 por 2 por 3 es 6, no llega. Pero en factorial de 4, 4 por 3 por 2 por 1, eso sí funciona, eso es 24. Así que en este caso n vale 24, n vale 4, justo lo que te digo que no hagas lo pongo yo, ¿no? N vale 4, ahí está, de acuerdo. Y por último, un casito extra, m más 2, el factorial de m más 2 igual 120. Allá, entonces, profe, ¿factorial de qué número es 120? Eso es factorial de 5, ¿ok? Ahí está. Entonces igualamos, pues m más 2 igual a 5, así que m necesariamente tiene que ser 3, porque 3 más 2 es igual a 5. ¿Estamos de acuerdo? Estas observaciones te van a servir mucho para el desarrollo de tu material. Cerramos ahí la parte de teoría. Muchas gracias por ver hasta aquí el video. Te felicito por ser tan responsable. Nos veremos en la parte práctica. Eso es todo conmigo.